Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la validez en los instrumentos de medición. El proceso de validación o de validez dentro de la construcción de un instrumento de medición es un proceso fundamental para la estandarización del instrumento. La estandarización del instrumento se va a dividir de esta manera en dos partes, en el análisis de validez y en el análisis de confiabilidad a partir del estudio piloto. Como ustedes saben, la validación del instrumento la estamos realizando por medio del criterio de jueces expertos. Sin embargo, vamos a ver que existen otros tipos de validez que de igual manera debemos analizar y tener en cuenta desde su conceptualización. Vamos a iniciar conceptualizando qué significa la validez. Para ello es importante que nosotros entendamos que una cosa es que el test mida de manera precisa o estable, es decir, la confiabilidad que tenemos en la medida, y otra diferente va a ser que lo que se esté evaluando realmente es auténticamente lo que nosotros queríamos medir desde el inicio, es decir, básicamente que el test mida lo que fue diseñado para medir y no otra cosa. Cuando hablamos de esa medición real, estamos hablando del concepto de validez. Desde los ámbitos psicosociales, diferentes constructos pueden resultar difíciles de operacionalizar, es decir, debe ser difícil dentro de algunas variables, especialmente desde el área de la psicología, operacionalizar una variable de manera definitiva. Es decir, diferentes personas pueden hacer diferentes indicadores de una misma variable, sin que ninguno de los dos esté equivocado. Esto entonces va a producir algunas dudas sobre cómo lo que está midiendo el test realmente está midiendo lo que pretende medir. Para esto se realizan diferentes coeficientes o se aplican diferentes conceptos desde la validez para poder determinar que esa medición realmente sea lo que se pretende medir. Por ejemplo, una prueba de inteligencia general tendrá un elevado grado de validez si asigna puntuaciones altas a las personas muy inteligentes, puntuaciones medianas a las personas medianamente inteligentes y puntuaciones bajas a las personas de poca inteligencia, por decirlo de alguna manera. Un cuestionario para evaluar el nivel de autoestima tendrá un elevado nivel de validez si se demuestra que mide de forma exhaustiva todos los componentes en que puede manifestarse la autoestima. De allí que sea tan importante el proceso de operacionalización de la variable, pues es el que nos va a determinar que realmente estemos agotando todas las dimensiones e indicadores posibles para la medición de esa variable. Partiendo de esto, encontramos que la validación es un proceso continuo, es decir, es un proceso que sigue a lo largo del tiempo. El hecho que yo valide una prueba ahorita no significa que va a ser válida por siempre. Es decir, el proceso de validación debe realizarse de manera constante. Ya vamos a ver un poco mejor en los tipos de validez a qué estamos haciendo referencia con eso. Entonces, la validación es un proceso continuo que incluye procedimientos diferentes para comprobar si el cuestionario mide realmente lo que dice medir. Es decir, tiene que ver con el tipo de conclusiones o inferencias que pueden realizarse a partir de las puntuaciones obtenidas en el test. Por ejemplo, vamos a ver que un importante determinante de la validez con respecto al tiempo en el que se aplique la prueba será qué tanta capacidad tiene el test de predecir el comportamiento de la variable a futuro. Si vemos que, por ejemplo, un test de ansiedad nos da un indicador alto, eso va a significar entonces que la persona tiene niveles altos de ansiedad. Pero si vamos a ver a la práctica y vemos que eso se deja de cumplir, significa que el test entonces habrá perdido su validez y deberá realizarse un proceso de revisión y adecuación que verifique cuáles son los aspectos del test que están impidiendo que su validez sea correcta. Un concepto muy acertado de validez la define como el juicio concerniente a lo bien que mide de hecho una prueba lo que pretende medir. Refleja qué tan adecuadamente se está midiendo en realidad el atributo para cuya medición estaba diseñada la prueba. Básicamente, hablamos de validez cuando una prueba mide lo que realmente pretende o en lo que realmente tiene su objetivo medir.
Es decir, si yo estoy haciendo una prueba de ansiedad, pues mi prueba debe medir ansiedad y no depresión, es decir, no debe salirse del constructo o de la variable que yo quiero medir. ¿Cómo podemos entonces evaluar si una prueba tiene o no validez? Por medio de procesos de validación. La validación es un proceso de recopilación y valoración de la evidencia de validez. Existen varios tipos de validez y cada uno de ellos va a tener una serie de coeficientes y de métodos para su cálculo. En la medida de lo posible, durante el proceso de construcción de una prueba, debe procurarse que se tengan todos los tipos de validez. Sin embargo, no siempre lo vamos a cumplir. Puede que tengamos validez de contenido, pero por ejemplo aún no tengamos la validez predictiva porque el test todavía no ha sido aplicado a una cantidad suficiente de personas. Ya lo vamos a ver con mayor profundidad. A partir de esto, dentro del proceso de validación, encontramos que existen diferentes maneras de evaluar la validez de una prueba. Unas de las más comunes son, por ejemplo, examinando a fondo su contenido, es decir, analizando el contenido de cada uno de los ítems y cómo ellos se relacionan con la variable que se quiere medir. Usualmente, por ejemplo, este examen de contenido lo solemos hacer por medio de jueces expertos. Una segunda opción es relacionando las puntuaciones con otras pruebas, es decir, comparando el puntaje que se obtiene de la prueba que se está creando con el puntaje de una prueba que mida exactamente lo mismo y que ya se encuentra validada. Y también desde la relación con un marco teórico. Siempre dentro del proceso de construcción de pruebas psicológicas o de cualquier instrumento de medida, debe tenerse un marco teórico bien fundamentado que permita conocer la variable y de esta manera permita operacionalizarla de una manera adecuada. Si nosotros no conocemos la variable, muy probablemente no vayamos a saber cuáles son los indicadores necesarios para poder medirla. De allí que este paso del marco teórico sea muy importante dentro de la determinación de la validez de una prueba. Dentro de eso encontramos que existen tres categorías básicas de validez, como son la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Cada una de ellas va a tener una serie de criterios o una serie de aspectos que evaluar y a su vez va a tener una serie de métodos para poder aplicar ese tipo de validez. Iniciamos con la validez de contenido. La validez de contenido se refiere a qué tanto el test está representando o está presentando una muestra adecuada de los contenidos a los que se refiere sin omisiones y sin desequilibrios de contenido, es decir, qué tanto el test realmente tiene la cantidad exacta y suficiente de ítems o de muestras de conducta de acuerdo a los indicadores que se establecieron desde la operacionalización de la variable. En este proceso va a ser muy importante analizar la relación que tiene cada ítem con cada uno de los indicadores y a su vez la relación del indicador con las dimensiones de la variable. Finalmente, el contenido de la prueba debe reflejar realmente la cantidad de ítems suficientes que permitan medir adecuadamente la variable, sin excederse pero tampoco sin limitarse. De allí que la cantidad de ítems de una prueba sea muy relativa en cuanto a la variable que se está midiendo. Puede ser que tengamos una prueba que con 30 ítems mide exactamente un constructo o que tengamos una que con 50 ítems aún no alcanza a medirlo. Por esta razón, la cantidad de ítems siempre va a depender de la variable o del constructo que se esté analizando. La validez de contenido usualmente va a descansar en el juicio de expertos. Ese juicio de expertos lo que hace es que a partir del conocimiento que tienen personas expertas en el tema, se pueda evaluar la calidad de los ítems, la congruencia de los ítems y especialmente su pertinencia. La labor del juez experto dentro de este aspecto será valorar si realmente los ítems son necesarios para medir la variable que se quiere medir. Ese juicio de expertos se va a definir como el grado en que los ítems que componen el test representan el contenido que el test trata de evaluar.
Por tanto, la validez de contenido se basa en la definición precisa del dominio y en el juicio sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se puede evaluar. Entonces vamos a tener que dentro de la validez de contenido, el principal criterio para realizarlo es con respecto a la valoración por parte de jueces expertos. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta dentro de la validez de contenido es que es necesario, primero que todo, especificar los objetivos o dimensiones que se pretenden evaluar, es decir, realizar la operacionalización de la variable. Luego de esto es necesario la elaboración de varios ítems para cada dimensión o para cada indicador, que ese es un proceso que ya realizamos dentro de la construcción y redacción de los ítems. Luego se debe seleccionar una muestra de expertos con el contenido del test, es decir, se seleccionan a cuántos expertos se les va a pasar el test para su valoración. En este caso, y por motivos de la materia, lo hicimos solamente con 3 personas, pero entre mayor cantidad de jueces expertos tengamos, va a ser mejor. Usualmente se utilizan entre 5 y 11 jueces expertos. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que la cantidad de jueces expertos debe ser un número impar, de tal manera que no hayan empates al momento de la valoración de algún ítem. Es decir, si tenemos 3 jueces expertos, un juez nos dice que el ítem es pertinente, el segundo juez nos dice que el ítem no es pertinente, pues básicamente lo que hará el tercer juez será entrar a decidir si realmente el ítem es pertinente o no. De alguna manera va a desempatar eso que tenemos. De allí la importancia de que la cantidad de jueces expertos sea un número impar. Una vez se han seleccionado, lo que se hace es pedirles a esos jueces expertos que asignen una valoración de cada ítem. Existen diferentes tipos de valoración, pero usualmente estas valoraciones se hacen con respecto a la pertinencia o a la adecuación de los ítems. Finalmente, seleccionar los ítems en los que los expertos manifiestan un mayor grado de acuerdo en sus calificaciones. Es decir, si los 3 jueces expertos me dicen que el ítem 10, por ejemplo, es pertinente, eso significa que ese ítem va a quedar. Si en el ítem 5, por ejemplo, tenemos que un juez nos dice que es pertinente, pero el otro nos dice que no es pertinente, pues vamos a ver la valoración que hace el tercer juez experto para de esa manera desempatar y poder decidir. Si tenemos un ítem en el que los 3 jueces nos dicen que no es pertinente, pues vamos a tender a eliminarlo. Dentro de eso encontramos que muy en relación con la validez de contenido se encuentra algo que se denomina como validez aparente, es decir, aquello que se refiere al grado en que un test da la impresión a los evaluandos de que está midiendo realmente lo que se pretende medir, pero esto en realidad no es así, es decir, aparentemente pareciera que ese instrumento sí está reflejando lo que requiere medir, pero en realidad no. Un método para evitar que esa validez aparente suceda es precisamente realizando una buena selección de los jueces expertos que conformarán nuestra validación. En situaciones aplicadas, es importante que las personas perciban que los ítems del test tienen que ver con la finalidad que se persigue con el proceso de evaluación. ¿Cómo podemos nosotros cuantificar la validez de contenido? Existen varios aspectos. Tenemos uno que es el índice de validez de contenido o IVC. Este IVC es propuesto por Lausch en 1975 y ese índice de valoración o índice de validez está basado en la valoración de un grupo de expertos de cada uno de los ítems del test y lo califica como innecesario, útil o esencial. Ese índice se calcula a través de la siguiente fórmula. Este IVC se calcula a través de la siguiente fórmula, donde NE va a ser el número de expertos que han valorado el ítem como esencial y N, la N mayúscula, va a ser el número total de expertos que han evaluado el ítem. El IVC oscila entre uno positivo y uno negativo, teniendo en cuenta que las puntuaciones positivas indican una mejor validez de contenido. Un IVC en 0 va a indicarnos que la mitad de los expertos han evaluado el ítem como esencial o como pertinente. Los ítems que tengan un bajo IVC tenderán a ser eliminados.
Debemos tener en cuenta que en el método de Lausch se sugiere una gran cantidad de jueces expertos, entre 30, 40 o 50 de ellos. De allí que cuando tenemos, digamos que una menor cantidad de jueces expertos, este método pues puede darnos unos valores un poco menos precisos. Sin embargo, siempre va a ser importante que este IBC se aplique dentro del análisis de contenido. El IBC se aplica a cada uno de los ítems, es decir, a cada uno de los ítems se les va a sacar este coeficiente y aquellos que tengan mayores puntajes serán los que se queden de manera definitiva dentro del test. En el siguiente video vamos a ver cómo realizar este cálculo para que cada uno de ustedes lo pueda hacer de acuerdo a las valoraciones que han obtenido de sus jueces expertos. Para ello va a ser importante que lo realicen una vez tengan las 3 valoraciones. Antes no lo podrán hacer, pues no pueden realizar el cálculo de la fórmula. Dentro de los coeficientes de validez de contenido, aparte del IBC, tenemos el coeficiente kappa. Este es un estadístico que genera una medida de acuerdo a los evaluadores y se utiliza en variables que están dadas únicamente en escala nominal, es decir, que únicamente clasifican o categorizan alguna variable. De allí que este coeficiente kappa, por ejemplo, en los instrumentos que ustedes están realizando no lo podamos aplicar, pues la gran mayoría de ellos se encuentran por lo menos en un nivel de intervalo. Y finalmente tenemos el coeficiente de concordancia W de Kendall, el cual es muy utilizado debido a que nos da una valoración general del contenido del instrumento, es decir, al contrario del IBC que nos da una valoración de cada uno de los ítems, el coeficiente W de Kendall nos da una valoración de la prueba en general. Ese coeficiente se utiliza cuando se quiere conocer el grado de asociación que existe dentro de los jueces expertos, es decir, el grado de acuerdo que hay entre ellos. Es útil cuando se utiliza una serie de rangos o una serie de opciones para solicitarle a los expertos. Entonces, dentro de este coeficiente de concordancia, que ya vamos a ver su aplicación dentro del SPSS, vamos a encontrar que a cada una de las opciones que teníamos como pertinente y no pertinente, le vamos a asignar un valor de tal manera que por medio del paquete estadístico podamos hacer el cálculo de este coeficiente. De esta manera, el coeficiente de concordancia W de Kendall nos va a indicar el grado de asociación entre las evaluaciones ordinales realizadas por múltiples evaluadores al evaluar la misma cantidad de muestras, es decir, al evaluar los mismos ítems. Este coeficiente se utiliza comúnmente en el análisis de concordancia de una serie de atributos. La interpretación de los valores del coeficiente de concordancia W de Kendall pueden variar entre 0 y 1. Mientras mayor sea el valor del coeficiente, más fuerte será la asociación, es decir, mayor congruencia habrá entre los jueces expertos. Coeficientes, por ejemplo, de 0.9 o mayores se van a considerar muy buenos y vamos a hablar que existe una gran validez de contenido dentro del instrumento de medición. Un coeficiente de Kendall alto o significativo indica que los evaluadores aplican esencialmente el mismo estándar cuando evalúan las muestras. Sin embargo, hay que aclarar que al igual que en el IBC, en la W de Kendall, entre más muestra de jueces expertos tengamos, pues más el resultado del coeficiente va a ser más aproximado. Puede suceder, y de hecho sucede, que como solamente tenemos 3 jueces expertos, el coeficiente de Kendall no alcanza a subir mucho. Entonces, en ese aspecto, si el valor les da un poco bajo, no se asusten porque suele ser precisamente debido a que tenemos una cantidad de jueces expertos pequeña. Además de la validez de contenido, encontramos la validez de constructo. Para ello es necesario que entendamos muy bien qué significa el término constructo. Un constructo es un concepto elaborado por teóricos desde la psicología para explicar el comportamiento humano. Es decir, el constructo es una variable que no es tangible, que no podemos ver, pero que a partir de la teorización y de la investigación sabemos que existe. Por ejemplo, la inteligencia fluida, la extroversión, el autoconcepto, la asertividad, la motivación intrínseca.
Todos ellos son constructos que forman parte de teorías psicológicas y que precisan una serie de indicadores observables para su estudio. En muchas ocasiones, esos indicadores son los ítems de un test, y de allí vemos que el hecho de operacionalizar la variable de alguna manera u otra nos va a garantizar que exista la posibilidad de tener una adecuada validez de constructo. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la variable entre aquellos indicadores que permiten realmente medirla y a partir de ellos que se genera la redacción de los ítems. Esto debe comprobarse empíricamente, resultando adecuados para reflejar el constructo de referencia. Es decir, nosotros vamos a poder estar seguros de que existe validez de constructo una vez que el test ya se haya aplicado. Dentro de la validez de constructo encontramos que se incluye la planificación y ejecución de determinados estudios de investigación orientados a comprobar empíricamente que un test mide realmente el constructo o rasgo que se pretende medir. Para el análisis de esta validez de constructo existen diferentes métodos. El primero de ellos es la formulación de hipótesis. Entonces, a partir de las hipótesis que se han construido dentro del proceso de investigación, podremos analizar qué tanta validez de constructo existe dentro de la prueba, en la medida en que la prueba nos permita aprobar o aceptar o rechazar o refutar las hipótesis que hemos planteado de manera previa. Extraídas de deducciones teóricas o de sentido común en las que aparezca el constructo que pretendemos evaluar con el test. En definitiva, una hipótesis de trabajo consiste en poner en relación dos o más variables. Dentro de esto encontramos que efectuar en la práctica mediciones oportunas de las variables o constructos involucrados en las hipótesis nos va a generar un indicador de la existencia de validez de constructo. Dentro de esto, la medición del constructo de interés se realizará con la prueba diseñada para tal efecto, que es la que pretendemos validar. Es decir, si la prueba que estamos validando realmente nos permite medir las variables o la variable involucrada para la comprobación de la hipótesis, va a darnos un buen predictor de que realmente el instrumento tenga validez de constructo. Si encontramos que cuando aplicamos el test, los resultados que obtenemos no tienen realmente relación con las hipótesis que establecimos, eso puede ser un indicador de que el instrumento no está midiendo lo que se pretende medir. Para ello es muy importante que se construyan muy bien las hipótesis de estudio. Dentro de esto determinamos si se verifican o no las hipótesis planteadas. En el caso de que así sea, queda confirmado mediante una investigación que el test mide el constructo de interés, ya que de lo contrario no habrá razones lógicas para que se cumplieran las hipótesis formuladas. Es decir, nosotros podremos saber si realmente nuestro instrumento tiene validez de constructo una vez que hayamos terminado nuestro proceso de investigación. Encontramos otro aspecto dentro de la validez de constructo que es el análisis factorial. El análisis factorial es una técnica estadística que sirve para estudiar las dimensiones que subyacen en las relaciones entre las variables. Este análisis se realiza con dos propósitos. Primero, determinar cuál es el número de dimensiones o factores que mide un test y describir cuál es el significado de cada uno. Y segundo, obtener la puntuación de cada sujeto en cada dimensión. Este análisis factorial lo vamos a hacer una vez se haya aplicado el instrumento para realizar el análisis de cuál es la relación del resultado de cada una de las dimensiones con el resultado del puntaje general de un test. El otro tipo de validez con el que contamos es la validez de criterio. Un criterio hace referencia a un aspecto en relación al cual se determina o se compara el test. Dentro de este tipo de validez encontramos que la validez del elemento se relaciona con respecto a un elemento externo al test. Ese criterio externo debe representar una medida confiable del rendimiento que se quiere pronosticar con el test. Tengamos muy en cuenta para poder entender este concepto que un criterio es una norma contra la cual se valora la prueba o la puntuación de la prueba. El criterio que se escoja es una variable distinta al test que se toma como referencia, que se sabe que es un indicador de aquello que el test pretende medir o que se sabe que debe representar una relación determinada con lo que el test pretende medir.
Por ejemplo, un criterio que se podría utilizar si yo estoy realizando una prueba con respecto a alguna patología o trastorno podría ser, por ejemplo, el DSM-5, pues es un manual donde se encuentran establecidos todos los criterios para poder evaluar cada uno de esos trastornos. Otro criterio puede ser un marco teórico y dentro de los más usados, un criterio puede ser otra prueba que mide exactamente lo mismo. Dentro de la validez de criterio vamos a encontrar 4 tipos de validez, que son la validez interna, la validez externa, la validez concurrente y la validez predictiva. Vamos a explorar cada una de ellas. En la validez externa encontramos que si el test se ha validado con respecto a un criterio externo, como por ejemplo una evaluación de rendimiento, o un ejemplo más fácil, con respecto a un marco teórico, con respecto a una teoría en específica, o por ejemplo con respecto a un criterio específico de acuerdo a la variable que estamos midiendo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, el DSM-5. De esta manera, la correlación del test con ese criterio va a dar lugar a que exista un coeficiente de validez externa, haciendo referencia a la posibilidad de generalización a partir de la puntuación del test. Vemos, por ejemplo, en la imagen que dentro de esta se explica que para saber para qué sirve la validez externa es necesario o va a ser necesaria para saber si realmente lo que se encuentra en el experimento o en el test, a qué tipo de personas, grupos o contextos y situaciones se aplican realmente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que tengamos instrumentos que tengan una buena validez externa para una población en específico porque se construyeron precisamente para ellas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un test para la población de adolescentes, muy probablemente para esa población tenga una buena validez externa. Sin embargo, si yo aplico ese mismo test a una población de niños, muy probablemente en ese caso pierda esa validez externa, precisamente porque el criterio externo con respecto al cual se está midiendo va a cambiar. Otro ejemplo podría ser si yo estoy realizando una prueba para algún trastorno, por ejemplo la ansiedad, debo tener en cuenta que el test mida todos los aspectos, signos y síntomas que desde el DSM-5 se están midiendo o se están refiriendo asociados a ese trastorno. ¿Por qué? Porque ese DSM-5 se convierte en mi criterio externo para valorar la validez. Luego tenemos la validez interna. Dentro de este tipo de validez la solemos poder aplicar cuando aplicamos un test que mide exactamente lo mismo del test que yo estoy construyendo. Entonces esta validez interna surge si se correlacionan un test con otro con validez ya reconocida y que mide el mismo rasgo. Los coeficientes de validez interna suelen ser menores que los de validez externa y que su interpretación es un poco difícil. Para evitar errores de interpretación se suele entonces correlacionar un test con todos los tests ya validados que miden lo mismo y se calcula un coeficiente de correlación. Básicamente la validez interna está interesada o tiene como objetivo comparar y validar el instrumento de medición con respecto a un criterio externo, que en este caso sería un test que mide exactamente lo mismo. Como el test se supone que mide exactamente lo mismo, por eso se denomina esta validez como validez interna, porque estaríamos juzgando la composición interna del instrumento. ¿Cuál es el problema dentro de este tipo de validez? Que va a requerir mayor tiempo y mayores recursos para poder realmente aplicar otro instrumento que mida exactamente lo mismo. O podemos encontrar que tenemos una variable o que estamos construyendo un instrumento alrededor de una variable de la cual no exista una prueba previa ya validada y estandarizada. En ese caso, por ejemplo, tampoco podríamos aplicar este tipo de validez. Tenemos la validez concurrente. Esta validez concurrente se relaciona mucho con la validez interna, ya que la validez concurrente se calcula midiendo el coeficiente de correlación entre la nueva prueba y pruebas ya existentes. El coeficiente de validez es el coeficiente de correlación entre la prueba y el criterio. Entonces, si desde la validez interna nosotros determinamos que vamos a aplicar un test que mida lo mismo para validar el test que estamos construyendo, si esta correlación entre las dos puntuaciones
es alta, vamos a hablar que el test tiene validez concurrente, es decir, que tiene un alto grado de correlación con otras pruebas que miden exactamente lo mismo. Luego tenemos la validez predictiva. Esta validez predictiva hace relación en cuanto a las puntuaciones de la prueba pueden obtenerse en un momento y las medidas de criterio pueden obtenerse en un momento futuro, proporcionando un indicio de la validez predictiva de la prueba. Es decir, con cuánta precisión las puntuaciones de la prueba predicen de alguna manera el criterio que estamos evaluando. Por ejemplo, ¿qué tanto la prueba de ansiedad que yo estoy aplicando hoy realmente me permite predecir el comportamiento de esa variable a lo largo del tiempo? Si yo voy a decir que el sujeto tiene una ansiedad alta, eso significa entonces que yo estoy pronosticando el comportamiento de la variable. Este tipo de validez también únicamente vamos a poder evaluarlo una vez el instrumento se haya aplicado. Dentro de esta validez de criterio también existen unos coeficientes de validez. Sin embargo, esos coeficientes de validez van a estar asociados a coeficientes de correlación. De esta manera, los coeficientes de validez son un coeficiente de correlación que proporciona una medida de la relación entre las puntuaciones de la prueba que aplicamos o de la prueba que estamos construyendo y las puntuaciones de la prueba de medida criterio, es decir, aquella prueba que vamos a aplicar que mide exactamente lo mismo. De esta manera, se usa el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la validez entre las dos medidas. Entre más fuerte sea la correlación, va a significar que entonces estamos teniendo una mayor validez de criterio. Los procedimientos estadísticos más utilizados en la validación referida a un criterio varían según el número de predictores utilizados, uno o más test, es decir, si aplicamos solo un test que mide lo mismo o más de uno, y el número de criterios empleados. Para ello vamos a encontrar un primer caso donde se aplica un único test y un solo criterio. Allí, por ejemplo, podríamos emplear procedimientos de correlación y de regresión lineal simple, es decir, apliqué únicamente el test que yo estoy construyendo y otro test que mide lo mismo. En ese caso, simplemente podríamos aplicar, por ejemplo, un coeficiente de correlación de Pearson para determinar qué tanta relación hay entre los dos puntajes y una regresión lineal simple para determinar qué tanto ambos tests realmente predicen el comportamiento de la variable. Allí estaríamos entonces evaluando también la validez predictiva del instrumento. Cuando tenemos varios predictores, o sea, varios tests y un solo criterio. Es decir, cuando yo estoy creando varios tests y solo los voy a comparar con otro test. En ese caso se emplea también la correlación, pero no hacemos regresión lineal simple, sino regresión lineal múltiple, puesto que tenemos varios predictores. Y otra situación puede ser que tengamos varios predictores y varios criterios, en el caso en el que se aplica la regresión multivariante, porque tendríamos entonces varios elementos que aplicar dentro de un modelo predictivo. En este caso, para el test que vamos a realizar, el único criterio que podríamos tener en cuenta es el primero, que tendríamos un único test y un solo criterio. En este caso, usualmente el tiempo dentro del desarrollo de la materia no alcanza para que alcancemos a realizar la aplicación de otro test que mida lo mismo. Sin embargo, si alguno de ustedes lo quiere hacer de manera voluntaria, lo puede realizar. Dentro de ese aspecto, lo más difícil será conseguir otro instrumento criterio que esté ya validado en Colombia y que esté validado para la población en la cual lo vamos a aplicar. Si esto no pasa, pues simplemente este tipo de coeficiente de validez de criterio no se utiliza, sino que solamente la utilizamos con respecto al criterio teórico. La elección del criterio es el aspecto más crítico dentro de este procedimiento, ya que es difícil obtener buenos criterios. Por esto, el criterio que nosotros dentro de la materia vamos a utilizar es el criterio teórico, es decir, es la comparación del test frente a la teoría en la cual lo desarrollamos. Podemos tener entonces que un mismo test puede tener más de un tipo de validez, es decir, puede estarse validando con respecto a varios criterios y podemos tener diferentes coeficientes de validez. Alrededor de eso estará escuchando sus dudas. Es importante que tengamos en cuenta que en una primera instancia vamos a trabajar únicamente con la validez de contenido. Para ello les voy a dejar un siguiente video explicativo
donde vamos a ver cómo aplicar el IBC y cómo aplicar el coeficiente W de Kendall para hacer el análisis de los jueces expertos o de esa validación de contenido que ya tenemos.